Ok, bienvenidos a todos. A nombre del Comité Seminarios, tengo el gusto hoy de presentarle a la doctora Janaina dos Santos García. Quizás se la pronuncia es correcta, bueno, tú nos dirás después. Bueno, les leo un poquito desde el CV de la doctora. Ella tiene un título técnico en química por el Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais. Cursó una licenciatura en Ciencias Biológicas por la Universidad Federal de Minas Gerais, una maestría después en Botánica por la Universidad Estatal de Santa Cruz. Es doctora en Biología Vegetal por la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y también doctora en Ecología Funcional por el Instituto de Ecología aquí en México. Durante su trayectoria académica ha trabajado sobre todo con manglares. Está interesada en la ecofisiología, la anatomía y las ultraestructuras de los manglares. Posee experiencia en fitoremediación y respuestas morfofisiológicas al estrés por metales y al estrés salino, y tiene proyectos de investigación en colaboración con la Universidad de KwaZulu-Natal en Sudáfrica. La doctora también trabaja en los ámbitos de la comunicación científica, la enseñanza de las ciencias y la educación medioambiental. Es embajadora líder de la comunidad mexicana de bioimagen. Bueno, tengo el gusto de dejarla ahorita con nosotros, que nos presente ese tema tan importante para muchos lugares en el mundo y en particular aquí en México. Por eso pensé que era muy interesante para nuestra comunidad empaparnos un poco de las informaciones acerca de este entorno, de este ambiente tan importante, que aprendemos de las riquezas que tenemos. Gracias, Janaina. Muchas gracias, Valeria, por la invitación, por el espacio de hablar sobre este tema que me apasiona mucho. Desde niña yo crecí alrededor del manglar, entonces para mí tiene un significado muy especial. Y además, estabas hablando sobre mi nombre. Mi nombre pues significa la reina del mar y viene de África, del nombre Iemanjá, que es la diosa del mar, la reina del mar, y es muy conocido en países que tuvieron personas esclavizadas de África, de la tribu Yoruba. Entonces, Yoruba es un idioma, es una lengua tribal, eh, y Iemanjá sería, Janaína sería la traducción y Yoruba para Iemanjá. Eh, pues yo actualmente soy, como comentó la doctora Valeria, embajadora de la comunidad mexicana de bioimagen. Esta comunidad nació en 2022, con la necesidad de expandir la microscopía y la análisis de bioimagen en México, con un grupo que está formado en el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada en Cuernavaca, también el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada en el CICESE, en Ensenada, Baja California, y a partir de la invitación de colegas de distintos institutos de México para conformar esa comunidad. Y el CIO es parte de ese proyecto, y así fue como yo conocí a la doctora Valeria y así como llegué aquí el día de hoy. Este proyecto tiene como objetivo ofrecer cursos gratuitos, talleres prácticos y teóricos de microscopía, tanto fundamentos cuanto microscopía avanzada, y también trabaja mucho la superresolución a través de un algoritmo matemático de acceso libre que desarrollamos en el Laboratorio Nacional y que a través de los workshops llevamos el conocimiento a la comunidad mexicana. Como parte del proyecto, no nos quedamos apenas en México. Pues, visto que soy de Brasil, llevamos ese proyecto a muchos lugares del mundo y hacemos como colaboraciones con Global Bioimaging, Bioimaging North America, el grupo de Uruguay, el grupo de Argentina. Entonces, ahorita estamos expandiendo la comunidad a nivel global. Además de trabajar como embajadora, es como mi función principal es ser como community manager. Yo cuido
de la organización de los workshops, a veces también participo como ponente, también cuido las redes sociales y divulgación. Y el otro trabajo que tengo, esto es como mi trabajo científico, y el otro trabajo que tengo que tiene la parte de manglar más presente, es la parte de educación ambiental en una ONG en Brasil, donde ofrecemos diversos programas educacionales para niños y jóvenes y actualmente tenemos 13 programas distintos: educación ambiental, informática, inglés, español, club de empoderamiento femenino, club de salud de la mujer, tenemos ajedrez, tenemos muchas actividades y todas son gratuitas para la comunidad. Y actualmente estoy viviendo en ese lugar que es maravilloso, se llama Itacaré. Es una comunidad muy pequeña, somos como 27.000 personas y la mayoría son afrodescendientes de bajo nivel escolar y social. Entonces, muchos de los niños que trabajamos tienen poco acceso a oportunidades de educación y por eso mi trabajo es como fomentar que sobre todo las niñas tengan más interés por ciencia, tecnología, matemáticas. También ofrecemos cursos de robótica y a través de los clubes de empoderamiento femenino, que son para niñas de 9 a 17 años, también trabajamos la inclusión digital, seguridad en el Internet y también hablamos mucho de ciencias para que pues despierte el interés de las jóvenes y de los jóvenes también para estos temas. Entonces, eso es un poquito sobre mí, sobre dónde estoy, sobre qué hago y les voy a contar también un poquito sobre mi experiencia con manglares. Ustedes están pues un poco lejos del mar, pero manglares son sobre todo el manglar se compone de plantas que son capaces de sobrevivir en el mero mar, como pueden ver en las fotografías, ¿no? Están en la costa y casi siempre donde se encuentra el río y el mar, en estuarios. A veces también encontramos manglares en zonas más altas, pero es más raro. Lo más común es que los encontremos en la costa. Los que ya fueron a Cancún o Chiapas o Oaxaca, hay muchos manglares en toda esa zona costera, Veracruz. Y pues yo estuve trabajando mucho con manglares de Veracruz, de México. Entonces, básicamente estas plantas consiguen sobrevivir en este ambiente de estrés porque tienen adaptaciones fisiológicas y morfológicas que les permite pues, sobrevivir a las condiciones estresantes. Imaginen, cuando está marea alta, el agua cubre las raíces, entonces esas plantas tienen más dificultad de tener oxígeno. Al mismo tiempo, el agua salada funciona como tema de sequía fisiológica. Ellas no pueden absorber esta agua salada, usar el agua porque está salada, tienen que limpiar, tienen que filtrar la sal y eso tiene un costo de energía muy alto. Y entonces, ¿qué hacen las plantas? Ellas son capaces de secretar o excretar sal a través de glándulas especializadas en la epidermis de las hojas, donde eliminan sal a través de estas glándulas. También algunas especies consiguen transportar la sal hacia las hojas más viejas, las hojas maduras, y eliminar las hojas pues en el ambiente. Están cargadas de sal y así las eliminan. También son capaces de particionar iones tóxicos en las hojas. Por ejemplo, usan la vacuola para secuestrar estos iones y mantener la presión osmótica en equilibrio. Otra estrategia es la suculencia. Son hojas que son gruesas y acumulan mucha agua en su interior, en parénquima, para que en el momento de estrés puedan usar esa agua
para sus funciones metabólicas. Otras características que son muy comunes para identificar manglares son sus raíces, ¿no? Manglares pueden tener raíces aéreas como las que son, que parecen como las piernas de las arañas. Esos son como el manglar rojo, es muy común de verlos así muy rápidamente, se puede identificar. Y hay otras especies que producen neumatóforos, que son como raíces que crecen contra la gravedad y se parece, nosotros decimos que son como el snorkel de la planta, son también para poder respirar. Y en esas raíces es común encontrar lenticelas, que son como aperturas donde se puede entrar el aire, sobre todo cuando estamos en marea baja. Y estas raíces almacenan aire a través de espacios que nosotros llamamos arénquimas. Acá les enseño imágenes de mis proyectos donde vemos, por ejemplo, glándulas de sal de dos especies distintas. Esta primera es la de arriba, es de manglar blanco. Normalmente se encuentra en una cavidad y tenemos abajo la de manglar negro que está justo abajo de la epidermis, ¿no? Estas glándulas eliminan cantidades muy altas de sal, sobre todo en el periodo de las mañanas. Y acá en esta imagen de luz polarizada tenemos varios puntitos verdes que son de la estructura de la lámina foliar, que son cristales. Es también muy común encontrar cristales de oxalato de calcio en las hojas de manglar, también como una estrategia de concentrar estas sales. Y aquí abajo, en estos espacios negros que vemos, es una raíz. Aquí vemos estos espacios y esos espacios son los arénquimas que comentaba anteriormente. Es aquí como imágenes pues de mi trayectoria para que tengan una idea del micro de los manglares, ¿no? Pues los manglares están distribuidos alrededor del planeta, sobre todo en zonas cálidas. Están dependientes de la temperatura y no sobreviven a menos de 20 grados Celsius. Aquí vemos una escala de diversidad donde en Asia es donde hay más diversidad de manglares comparado con América, por ejemplo. Se estima que hay más o menos 54 especies de manglares en 20 géneros distintos de plantas y pertenecientes a 16 familias. Y ahí tenemos manglares que son como manglares verdaderos y hay especies asociadas a los manglares. Por ejemplo, a veces se encuentran bromelias, a veces se encuentran otras especies que conviven, especies de plantas que conviven en el manglar. En México tenemos especialmente 4 especies que tienen sus nombres populares y sus nombres científicos, ¿no? Tenemos el manglar rojo, que es el que comentaba que sus raíces parecen como las piernas de una araña. Son muy comunes de encontrar en la playa. El propágulo de estas especies se parece como una pluma gigante y flotan por muchos días en el mar y sobreviven. La mayoría de los manglares tienen como característica de reproducción semillas que son vivíparas, es decir, que esas semillas ya contienen una planta en su interior y que al encontrar un lugar propicio para germinar, ya empiezan a crecer. Aquí tenemos yo puse como por colores, el rojo manglar rojo, el blanco manglar blanco, la Guncularia racemosa. El negro es Avicennia germinas. Aquí no sé si se alcanza a ver bien, pero tienen los neumatóforos. Y aquí arriba tenemos el manglar de botoncillo con los carpos erectos, que es un manglar más encontrado en zonas menos saladas, más altas. Y como que no son tan tolerantes a salinidad en comparación con
Avicennia germinas y Rhizophyra mangli, por ejemplo. El rojo y el negro son los más tolerantes a la salinidad. Bueno, voy a hablar ahora a nivel macro de los manglares y por qué me apasiona tanto ese tema, ¿no? Los manglares como ecosistema, que incluye entonces las plantas, el ambiente con sus aspectos bióticos y abióticos, salinidad, el pH, el teor de oxígeno, todo eso conforma el ecosistema. Las especies de animales, los microorganismos, todo lo que conforma el ecosistema nos brinda a los seres humanos diversos servicios. Por ejemplo, de provisión y abastecimiento, donde nosotros podemos recibir alimentos, madera que viene del manglar. De regulación, manglares son capaces, por ejemplo, de filtrar el agua, de filtrar nutrientes, participa en varios ciclos de los nutrientes. Aspectos culturales, pues muchas zonas de manglares son zonas turísticas y el ecoturismo es muy importante para las comunidades locales. Y también, en punto de vista de soporte, el manglar nos, sobre todo en México, apoya en evitar el impacto de los huracanes en la costa de, pues, sobre todo la zona de Cancún, donde hay siempre temporadas de huracanes. Más o menos vamos por ahí. Hasta acá pongo algunos como más ilustrativos para que puedan ver. Tenemos aquí algunos beneficios, ¿no? Como yo comentaba. Bajo las raíces de los manglares podemos encontrar diversas especies de camarones, pescado, de lagostines. 80% de la vida de la costa pasa parte de su ciclo de vida en el manglar y por eso lo consideramos como un nursery, como un bersario, como una cuna de especies. Como comentaba en términos de soporte, pues sus raíces son profundas y sobreviven en una condición de un substrato que es como un lodo. Entonces tiene un aguante muy fuerte y cuando pasa un tsunami, cuando pasa un huracán, un tornado, vientos, ellos amortiguan ese impacto y evitan que lo que está después se pierda. Cuando tuvimos el evento del tsunami en Tailandia, las partes de hoteles que no había ya manglares en su zona cercana, fueron totalmente destruidos. Pero zonas de allá donde había manglares, el impacto fue mucho menor. Entonces, eso nos refuerza una vez más la importancia de estos manglares frente a estos eventos extremos, ¿no? Y en relación a energía y nutrientes, pues sobre todo el ciclo del carbono, ¿no? Están directamente relacionados con la absorción de carbono de la atmósfera. Pues yo voy a hablar más de esto más adelante. Y pues culturales, ¿no? Actividades de pesca, paseos, avistamiento de aves, pues hay muchos beneficios en conservar y mantener los manglares. Bueno, entonces hablando más específicamente de estos efectos, en relación a protección costera, son barrera natural de protección y evita erosión de vientos, mareas, ciclones y tsunamis, como yo comentaba, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Bangladesh, es una zona donde acababa de pasar un huracán y pues se ve que está muy destruido, pero si vuelves a esa zona como algunos meses después, como que se regeneró mucho más rápido. Y la zona del continente pues no se dañó tanto porque el manglar sí absorbe el impacto.
Y aquí pues vemos también, ¿no? Como que cómo están muy cercanas, el enlace entre plantas también absorbe el impacto de los vientos y todo eso. En relación al ciclaje de nutrientes, ¿no? Los manglares también producen mucho nutriente. A eliminar sus hojas, eh, el propio convivio de algas y microorganismos que están alrededor de las raíces en la zona radicular. Y estos nutrientes, ellos mantienen como que llamamos un turnover de nutrientes que llega a los arrecifes de coral, a los pastos marinos. Entonces, como que los peces que ahí también están alrededor, sus deyectos de los peces también sirven de nutrientes y atraen muchos otros animales que también van a contribuir con la presencia de nitratos y de otros nutrientes y permite que con eso se mantenga el aporte económico que traen los manglares para las comunidades próximas, cercanas a su alrededor, ¿no? Como filtro biológico, eh, manglares tienen una capacidad de retener contaminantes muy alta, ¿no? Por ejemplo, aquí yo traigo datos de mi maestría, donde yo trabajé con cadmio, que es un metal tóxico, metal pesado muy tóxico, y yo puse distintas concentraciones de cadmio en los manglares y vemos que las plantas que tenían más concentración de metal en sus raíces almacenaron cantidades muchísimo mayores de cadmio en las raíces, ¿no? Y eso lo inmoviliza, voy a presentar más datos, pero los inmoviliza pues, inmoviliza los metales para que la planta no absorba en las hojas y no cause daños fisiológicos a sus procesos metabólicos. Entonces ahí la mantiene, la retiene en las raíces. Otros temas, tenemos ahora mucho problema con el microplástico, ¿no? También los manglares pueden absorber microplástico y como beneficio, si no es situaciones tan extremas, pueden hacer el filtrado de agua, participa activamente del ciclo del agua y fornece agua para mantos freáticos. El carbono y el manglar es un poderoso sumidero de carbono y en comparación con otros tipos de bosques que tenemos, es el que más absorbe carbono actualmente, que es conocido, ¿no? Tanto que hay muchos proyectos de financiamiento para manglares que se llaman carbono azul, que son pastos marinos, manglares, ecosistemas costeros, pero el manglar puede absorber hasta 1 tonelada de carbono por año. Y ese carbono está almacenado sobre todo en la zona de raíces, en el suelo. Cuando cortamos el manglar, liberamos el carbono de regreso a la atmósfera. De ahí también la importancia de conservar ese ecosistema. Eh, Aquí una imagen también de Indonesia, ¿no? De corte de árboles y consecuentemente la liberación del carbono para la atmósfera. Otra cosa también sobre manglares es el uso de los árboles como madera, ¿no? Como fuente de materia prima. Hay muchas personas que usan para hacer barcos, para construcción, para hacer cercas, delimitar terrenos. Y en Veracruz, en La Mancha, donde yo trabajaba, había muchas vacas. Como tienen muchos neumatóforos,
crían como barreras naturales donde se encuentran muchos animales también. Y ahí es común ver vacas. Y las vacas le encanta la sal. Entonces también es algo curioso. Aunque a veces el suelo no es muy bueno para ellas porque se pueden quedar presas en el lodo. Mm, Pues como yo comentaba en términos de ecoturismo, ¿no? Yo estuve en un lugar muy bonito en Chiapas, Bajas Acapulco, donde hay manglares muy conservados, muy altos, y ahí hay muchos proyectos de libertación de tortugas marinas. Además, como yo comentaba, ¿no? Es posible ver muchas aves migratorias. Hay un evento anual en La Mancha para observación de aves migratorias. También hay zonas de manglares, por ejemplo, en Sudáfrica, donde yo estaba, hay muchos hipopótamos y también puedes ver en Cancún hay cocodrilos, hay muchas serpientes. Es un lugar donde hay mucha vida, mucha diversidad y para biólogos, personas apasionadas por la naturaleza, es muy bonito para hacer observación de especies. También manglares tienen propiedades medicinales y es muy utilizado sobre todo en Asia. Ellos tienen costumbre de usar el té de las cáscaras, de las hojas, sobre todo cáscaras, como medicamento para fiebre, para sitios en la barriga, también como contra venenos, neutraliza veneno de animales. Hay estudios que hablan sobre propiedades anticancerígenas de los manglares. Si buscas estudios sobre propiedades medicinales, puedes encontrar muchísimas propiedades. En México y en Brasil no es como algo muy usual, pero en Asia sobre todo es mucho más utilizado. Y también pues es algo es un servicio muy bueno para nosotros. Al mismo tiempo que yo presenté sus ventajas, estuve hablando un poquito de las presiones y amenazas de los manglares, ¿no? Entonces, esta foto es una foto de mi casa, de mi zona de Itacaré. Y cuando yo crecí, cuando yo vine a vivir aquí, abría mi ventana y veía el manglar. Y hoy tenemos como un muro que separa mi casa de los vecinos que empezaron a construir sus casas sobre el manglar. Y la deforestación de manglar es muy alta actualmente acá y el tema es que como son construcciones ilegales, todo el esgoto doméstico, todos los desechos, ellos echan en el manglar. Y ese manglar llega al río, que llega al mar y consecuente contamina pues el pescado, el agua para bañar, pues está muy mal, ¿no? Y pues el desarrollo urbano, industrial, turístico en México, en Cancún, por ejemplo, sabemos del problema de los hoteles en la zona de manglares que van cortando y quitando todo el manglar para construir hoteles enormes. ¿Y cuál es el impacto de eso, no? Futuramente vamos a ver. Ya estamos viendo, pero eh, va a ser cada vez más evidente ese impacto. Am, ay, ah, espera, quiero volver. Aquí está mi casita. Todo eso aquí atrás, antes era manglar y ahora son casas, ¿no? Casas, construcciones sin permiso, ¿no? Por ser tan cerca del manglar. Entonces aquí otra imagen de Itacaré. Eh, y pues, ¿cuál es la causa de eso? Falta de planeación de desarrollo urbano. eh, los gobiernos muchas veces no tienen planeación estratégica para controlar el crecimiento y las personas que no tienen dónde vivir. En Brasil sabemos de las favelas, pero también tenemos esas favelas que están sobre el mar, varias zonas de Brasil.
están construidas sobre mangle. Otras presiones es la sobreexplotación de especies, como exceso de pesca de algunas especies. Algunas personas no respetan el periodo de reproducción de los animales y pues termina por extinguir las especies. Entonces, localmente en Brasil tuvimos la aparición de algunas especies mutantes en São Paulo y después de algún tiempo también desaparecimiento total de las especies en algunas zonas. No sé si ustedes tienen hábito de consumir pescado de origen marina, pero hay varios peces por aquí, por ejemplo, que ya no se encuentran más, ya hace años que ya no son pescados porque ya no existen. Y eso afecta directamente el equilibrio del ecosistema una vez que todas las especies están conectadas y están interligadas. Pues otro tema son, como yo comentaba, desechos sólidos y basura, alcantarilla. Algunas zonas también tienen, sobre todo el tema de contaminantes industriales. Eso es muy común en China. La zona de Asia, casi todos los artículos tienen que ver con contaminación pues, por industrias. Zonas de manglares a veces están muy cerca de zonas agrícolas y ahí hay mucho exceso de fertilizantes, pesticidas, insecticidas, que también son muy tóxicos para los animales, para las plantas. Y también los derrames de petróleo, ¿no? Tuvimos en Brasil en 2019 un evento muy grave y pues a pesar que son muy resilientes, petróleo y sus derivados son muy tóxicos y pueden pues matar el manglar en cuestión de días. Y también yo destaqué el tema de las modificaciones a las condiciones hidrológicas porque eso fue el tema de mi doctorado y les voy a hablar un poquito más también sobre eso. Aquí es una noticia de México, ¿no? Que se puede revisar. Este es como un lugar donde reciben mucha basura. Entonces pusieron, ¿no? Tenemos aquí los canales que están súper contaminados por basura. Tenemos que sacarla toda, podar el manglar para poder meter las embarcaciones y se pepena todo el PET, basura, refrigeradores, televisiones. La gente, pues mucha gente usa el manglar, no ve la importancia, ¿no? Ve como un pantano como algo feo o que huele mal. No ve la importancia de ese ecosistema y pues van echando basura y pues la consecuencia pues es una consecuencia a nivel global, local y después global. Yo comentaba sobre contaminantes y aquí está mi segundo artículo de la maestría, donde yo probé los efectos del cadmio en Avicennia shaweriana, es otra especie de manglar negro, y podemos ver en rosa, es un marcador de lignina. Entonces, aquí tenemos las plantas control y cómo se deposita la lignina en hojas, tallo y raíz, y cómo eso cambia cuando agregamos cadmio a la solución. Entonces, a las zonas del gilema, tenemos aquí las zonas del cambio vascular, tenemos un acúmulo significativo de lignina en comparación con el control, igual en el tallo, igual en la zona de la nervadura de la hoja, que son la parte de la hoja donde va a hacer el transporte de agua y nutrientes. Entonces, esta especie es capaz para intentar prevenir el efecto tóxico, intenta como reducir el diámetro de los vasos para que el flujo sea menor y al mismo tiempo agrega esos metales pesados en la lignina, que es como inértil, es célula muerta, el gilema, y ahí el cadmio, por ejemplo, no es tan tóxico. Sin embargo, algo de cadmio va a pasar
Y cuando pasa, aquí vemos en la ultraestructura, imagen de microscopía de transmisión, el efecto en los cloroplastos de estas plantas, de las hojas. Este es un control, normalmente como se ven los tilacoides de la planta, plastoglóbulos, así es un almidón, así es como se ve un cloroplasto normal. Y cuando agregamos cadmio en distintas concentraciones, el efecto es la rompitura de las paredes, eh, surgen como depósitos en el interior del cloroplasto. Esto es un cloroplasto totalmente deformado y pues aquí vemos también efectos negativos. Igual, la estructura del cloroplasto también totalmente alterada y esos son efectos, por ejemplo, de contaminantes. Es muy común en manglares de China, de Asia, encontrar metales pesados, sobre todo cadmio, y ese cadmio viene de los fertilizantes fosfatados de baja calidad. Zonas industriales, zonas de mucha producción agrícola, eh, pone más cantidad de fertilizantes porque las plantas necesitan suplementar fosfato y vienen de rocas que están agregadas junto con el fosfato el cadmio y ese cadmio se libera en la naturaleza. Además, muchas pinturas, baterías, eh, varios, varios procesos industriales tienen el beneficiamiento del cadmio en parte del proceso y cuando se regresa eso a la naturaleza, pues están disponibles y no tienen ningún beneficio para las plantas, animales, personas, son simplemente tóxicos, ¿no? Hay plantas que son tolerantes, pero la mayoría de las plantas no lo son. Bueno, este es un poquito de imágenes que están en mi artículo. Después, si tienen interés, les comparto el artículo. Y hablando un poquito sobre el cambio climático, cómo el cambio climático afecta a los manglares, ¿no? Lo primero que hablamos fue el tema de los eventos extremos. Estamos viviendo una época donde ha habido mucho más huracanes, mucho más tormentas tropicales, eh, mudanzas de la presión atmosférica y consecuente mudanza en los patrones de precipitación. Y en algunas zonas, aumento del nivel del mar y pérdida del manglar, desertificación del manglar. Hay zonas de Florida, por ejemplo, donde hay manglares enanos. Son plantas muy pequeñas, muy bajas, y estos manglares experimentan condiciones de hipersalinidad extremas. Y pues a mí me encantan manglares porque aún así sobreviven. Están enanos, pero están ahí. Y pues salió un artículo en Science hablando sobre un mundo sin manglares. Y pues, ¿cómo sería entonces un mundo sin manglares? Vamos a ver un poquito más adelante. Voy a comentar también un poco sobre mi proyecto del doctorado, donde yo trabajé en ese manglar. Eso que ven ahí, este montón de árboles muertos, era un manglar. Y lo que pasó en esta zona fue que la CFE construyó una termoeléctrica en Tuxpan, Veracruz, y en esta termoeléctrica, para poner las torres de energía, construyó terraplenes. Y esos terraplenes impidieron el flujo de agua entre la laguna, que está en este lado, y el flujo de agua que llega del mar. Entonces, el agua que estaba se estancó y ya no entraba agua dulce al sistema. El suelo colapsó y todas las plantas en esa zona empezaron a morir. Se acumuló sulfato, se acumuló un montón de... Imaginen que todo está en decomposición, ¿no? Entonces, eso alteró profundamente el ciclo de nutrientes de esta zona. La cantidad de metano que fue encontrada ahí también fue muy alta. Pues, y todo eso que ven como espacio entre el verde y la construcción, estos espacios son hectáreas de manglares muertos, ¿no? Aquí es una gráfica de salinidad para que puedan tener una idea. Yo empecé mi doctorado en 2018. Entonces, estos son los datos hasta cuando yo empecé. Y pues en 2011, más o menos cuando empezó el problema, la salinidad llegaba como a por mil, de 120 partes por mil.
Y en 2018 ellos construyeron como canales para reconectar la laguna con el manglar y hacer con que el flujo volviera, regresara y el agua dulce volviera a circular. Entonces acá se alcanza a ver, son como espacios entre los terraplanes, se abrieron diversos canales y esos canales empezaron a permitir el flujo de agua que volviera. Ya más reciente, cuando yo estaba ya para terminar el doctorado, ellos hicieron canales todavía mayores para conectar la laguna y entrar. Hicieron otros proyectos de restauración para replantar manglares en islotes. Y así, como el suelo estaba rebajado, las plántulas cuando subía la marea no podían sobrevivir, se morían. Entonces ellos elevaron el sistema y hoy en día ya casi todo eso que estaba muerto ya volvió a ser verde. Ya tenemos otra vez manglar ahí sano. Pero en el momento que yo estaba trabajando, yo caminaba en ese escenario de plantas muertas. Entonces aquí tenemos la comparación del manglar conservado abajo y el manglar deteriorado arriba. Y para que vean un poquito de datos, ¿no? La pérdida de biomasa aérea, la cantidad de biomasa que se perdió. Y estímase que más o menos eh, pues de 22 a 122 macrogramas de carbono en 25 hectáreas de plantas muertas se liberó para la atmósfera. Entonces, es una cantidad que regresó, que teníamos ahí estocado como sumidero de carbono, que volvió a la atmósfera, ¿no? Es algo que es un impacto local, pero que nos da una dimensión de lo que puede pasar en, en algunos años pues, si no tomamos acciones para mejorar la condición de los manglares. Acá te pongo para también como resultados de mi doctorado algunas imágenes. Son de microscopía de barrido y vemos aquí tricomas. Están en la parte de abajo de la hoja, la parte abaxial. Y aquí vemos en el parénquima plantas que están en la zona deteriorada, en el borde de la zona deteriorada, tienen cantidades absurdas de sal en el interior del parénquima, comparados con la zona control, es una zona donde sí entra agua dulce, donde el manglar está bien, está conservado, en el mismo espacio, pero en otra zona, la zona control, pues eso sería lo normal de observar cristales, ¿no? Otros resultados para que vean cómo el aumento de salinidad impacta en el crecimiento de las hojas. Como yo decía del manglar enano, también nosotros observamos como que los entrenudos de las hojas son bien más chiquitos en comparación con las zonas sanas. El área foliar también es menor en comparación. Y este es otro artículo de mi maestría que también fue sobre el efecto de la salinidad. Y aquí tenemos una glándula de sal donde observamos también, de acuerdo a la cantidad de sal en la solución, es la cantidad de deposición de sal en la superficie de la glándula de sal. Entonces, vemos que a medida que se acrecenta sal al sistema, la fuerza de trabajo de estas glándulas también se incrementa, ¿no? Pues, y para finalizar, vamos a hablar también cómo sería un mundo sin manglar. Como yo decía, el manglar, él protege la costa para que el influjo de agua no inunde las ciudades en la zona costera. Si no tuviéramos manglar, estaríamos pues bajo el agua, ¿no? Otra cosa es la presencia de especies y esas especies tienen que alimentarse. Si no hay manglar, parte de la vida marina, de los camarones, de los pescados, ya no van a existir. Entonces, consecuentemente, vamos a perder biodiversidad. Para los que les gustan los cócteles de camarón, tampoco va a haber cócteles de camarón y ya no va a haber camarones, no va a haber ya la vida marina pues no tiene cómo existir si no hay manglares, ¿no? Es una exageración, pero para que
pues puedan sentir, pues eso comenta el artículo de Science, por si quieren buscar sobre eso, un mundo sin manglares. Entonces, eh, cortar manglares libera más CO2, ¿no? También el aumento el uso de combustibles fósiles, aumento del número de industrias de coches que están liberando CO2 a la atmósfera. Todo eso va a promover, pues, al ámbito global, mudanzas globales, ¿no? El aumento del aquecimiento global, aumento de la temperatura y todo eso de manera indirecta porque sabemos que todo está conectado. Entonces acá les pongo una imagen más de, de cómo eso está conectado, ¿no? Tenemos aquí el manglar y en las zonas de sus raíces. Sus hojas caen, estas hojas alimentan fitoplancton, zooplancton, alimenta el zooplancton. En las zonas de raíces de manglar también hay mucho fitoplancton. Estos zooplancton, algas, bacterias, eso alimenta animales que alimentan las aves, que alimentan los pescados, que alimentan los seres humanos. Si quitamos el manglar, estamos interrumpiendo toda esa cadena, todo ese ciclo de vida que existe y que depende del manglar para existir. Pues con eso, no me gusta ser muy trágica, pero un poquito, no muy dramática, pero eso sería lo que tenía para hablar hoy. Y soy yo en el manglar en Tuxpan, en México. Ahí les pongo mi correo y pues estoy a disposición para preguntas que tengan. Es siempre un gusto hablar de manglares. Para mí es como una de mis pasiones en la vida, entonces espero que les haya gustado de escuchar este tema. Yo sé que en el CIO están muy enfocados en la óptica, eh, temas de salud y muchos otros temas de física, y pues yo les vengo a traer algo muy ecológico, pero si tienen preguntas, las que tengan, estoy a disposición. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Yana. A ver si nuestro auditorio tiene alguna pregunta. Como siempre, pueden conectarse, abrir su micrófono o si prefieren pueden escribirla en la chat y yo la leo a nuestra ponente. A ver, le damos algunos segunditos. Yo tengo algunas. Mientras puedo empezar yo para darle tiempo a los que quieren seguir pensando un poco, ¿no? Bueno, yo no soy experta para nada de este tipo de cosas, pero tengo una curiosidad acerca de, bueno, ¿qué se puede hacer, ¿no? Para esto de la preservación de los manglares? Primero, ¿existen estimas cuantitativas precisas de la cantidad de manglar, por ejemplo, que debería estar en nuestras costas para protegernos? Uno de los tantos ejemplos de los eventos climáticos, porque aquí en México estamos todavía muy traumatizados de lo que acaba de pasar en Acapulco. Tenemos muchas costas muy frágiles, muy desprotegidas, algunas por eso que se han eliminado muchas de estas plantas y de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad de manglar que nos ayudaría a protegernos? O sea, un par de arbolitos enfrente de un hotel supongo que no harían el trabajo, debería haber una zona protegida, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me doy cuenta, si uno quiere expandir la parte turística, los hoteles, los accesos a las playas, al mar, el manglar se pone en medio y entonces es un poco complicado. Entonces allí viene la segunda parte de mi pregunta que sería, ¿hay ejemplos en otros lugares del mundo cualquiera de éxito en el conyugar la estructura turística con una zona de manglares suficientemente grande para preservar toda la parte ecológica, la parte de protección, la parte, digamos, de la pesca, los animales, etcétera? Que tú conozcas, ¿hay ejemplos exitosos de esta coexistencia? Bueno, la primera pregunta de cantidad, es difícil precisar eso, Valeria, porque eh, pues depende de muchos factores. Pues imagina que tenemos zonas altas, zonas bajas.
¿no? Eso influye. Tenemos también el tipo de suelo, ¿no? Y más, la diversidad de plantas. Si tienes una especie nada más, si tienes varias especies. Am, pero lo que sí es un hecho es que es, si hay manglares, que sean poquitos, ya reducen el impacto, ¿no? Un hectárea de manglar, por ejemplo, absorbe una tonelada de carbono. Ese es un valor conocido, pero yo no sabería ahorita precisar, tendría que investigar estos como cuando te ponen valores en dinero, ¿no? Del servicio ecosistémico, porque eso es lo que hacen la gente que investiga servicios ecosistémicos, es poner en valores cuánto se perdería si no existiera esa área. Entonces ahí más o menos va por ahí. Ahorita yo tendría que buscar para contestar en valores, ¿no? En términos de opciones ecológicas de turismo sostenible, hay en Tailandia, en otros países de Asia, algunos hoteles que están construidos entre manglares. Y el manglar es parte de la construcción del hotel, porque ellos ven el valor del paisaje como valor agregado de su servicio de turismo. Y eso es el ideal para esas zonas. Sin embargo, una zona cerca de manglar tiene muchos mosquitos. Mm. Tiene un olor muy particular. No, para mí no es malo, yo lo veo como bien, no bien, pero es un olor que no me molesta. Pero imagina que eres un turista, no sé, extranjero que no está acostumbrado con eso. Para algunas personas el manglar puede tener un olor muy fuerte. Entonces, existe, y eso no se puede cambiar, ¿no? No hay cómo cambiar eso. Y pues, y los mosquitos son parte del ecosistema. También mucho que hacer ahí. No puedes poner veneno para quitar los mosquitos. Tienes que poner pues redes, proteger las ventanas, pero aún así van a estar. Pero sí existe y sí son muy bonitos los proyectos. No está tan caro. Imagina, si hay un montón de gente que vive sobre los manglares, también es posible construir como cabañas o algo más rústico de términos de hotel y turismo, pero no van a ser como los hoteles de Cancún, ¿verdad? Ser algo más, pues con Es otro otro estilo. estilo. Eh, A ver, vi que apareció algunos comentarios. Ah, sí, hay dos preguntas aquí. La doctora Verónica nos dice, muchas gracias por la plática. ¿Por qué el nombre rojo, negro y blanco? No vimos estos colores en los manglares. O sea, no se notan tanto, ¿verdad? De las fotos. ah, es una muy buena pregunta. El manglar rojo, por ejemplo, produce muchos taninos. Es un compuesto fenólico que tiene una coloración arrojada, como que roja. Cuando sacas un pedazo sacas partes del tallo de estos manglares, se pone rojo. Entonces, por eso usan ese manglar usualmente se llama manglar rojo. En el pasado, cuando colonizadores vinieron para América, sobre todo en Brasil, ellos usaban mucho el tanino de los manglares para teñir ropa en Europa. Entonces, una de las primeras especies que se hizo extractivismo en Brasil, por ejemplo, fue el manglar rojo por consecuencia de ese compuesto químico que se encuentra en su madera. El manglar negro se observa esta planta en el ambiente natural, sus neumatóforos son de color oscuro y en algunas partes se dice que es el manglar gris porque igual tienen hojas con muchos tricomas y esos tricomas reflejan mucho y tienen como las hojas se ven como plateadas. Entonces, por eso tenemos manglar gris. Y el blanco, por ejemplo, cuando sacas una hoja, él tiene como un látex, como produce una sustancia
de color blanco. Y además, esta tiene otra particularidad de reconocer en campo, es que el pecíolo, eh, la zona entre hoja y tallo, tiene color rojo. Entonces, algunas personas confunden un poco el rojo con el blanco porque piensan que ven el rojo y es el manglar rojo, pero las semillas de los manglares blancos son muy claritas, son como amarillo esbranquizado, como más blanquitos, y también por eso son manglar blanco. Y el de botón es porque son como bolitas, se ven como botón, por eso botoncillo, ¿no? Y pues es más o menos por ahí. Eso es como la gente, sobre todo indígena, observaba en campo, observaba en la naturaleza y pues les daba sus nombres a los manglares. Muy bien. Hay otra nota aquí, creo que parcialmente hemos ya contestado, pero quizás esta se enfoca en un aspecto, ¿no? Montserrat Rivera nos dice, tuve la oportunidad de conocer un manglar el año pasado y recuerdo que había muchísimos mosquitos. ¿Los manglares pueden ser considerados focos de dengue o malaria? Uf, esa es una buena pregunta. Em, Mira, yo nunca en estos años todos estudiando manglares, nunca he leído un artículo que asocie a Aedes aegypti o el mosquito de la malaria con manglar. Eh, Teníamos la idea de que manglares, que el dengue le gustaba agua dulce parada, pero sabemos que está en agua sucia también, pero no creo que sobrevivan las larvas en agua salada y el manglar tiene agua muy salada, ¿no? Y la malaria, el mosquito de la malaria, él se reproduce en la paja, en como serrapillera, es como en hoja, material orgánico que está sobre el suelo. Igual, las hojas de manglares, aunque ya no estén en el manglar, también tienen mucha sal. Entonces, eh, pues yo nunca vi, honestamente, ningún artículo y yo creo que la razón de no haber es por eso, porque larvas de mosquitos tienen condiciones muy especiales para eclodir, para nacer y condiciones de salinidad para los huevos, pues no sería, osmóticamente no sería muy favorable. Lo que sí hay mucho en manglar son zancudos, hay muchos otros tipos de moscos que pues están adaptados a las condiciones físico-químicas del manglar para sobrevivir. Entonces, en el manglar que yo trabajaba había muchas pozas de agua después de la lluvia donde había muchos como larvas de mosquitos, pero el suelo también es salado. Aunque tenga agua dulce, el ambiente siempre va a ser salado. Es una buena pregunta, no sé, voy a investigar más sobre eso, pero yo nunca he visto nada sobre dengue y malaria en manglar. Tal vez en la basura, ¿no? Como si hay mucho plástico y se quedan los contenedores de basura ahí abiertos, el agua de lluvia podría acumularse ahí y ser foco de reproducción de mosquitos de dengue, pero en el manglar natural conservado bien, no creo. Muy bien. ¿Hay más preguntas para nuestra ponente? Parece que no. Entonces, Yanaina, te agradecemos muchísimo otra vez y te haré llegar por correo electrónico la constancia de participación en estos seminarios. Muchas gracias a nombre de la comunidad del CIO. Gracias a ustedes por la oportunidad. Igual tienen mi correo. Estoy a disposición si les interesa saber más sobre la comunidad mexicana de bioimagen. También me pueden buscar. Nosotros siempre estamos invitando a la gente que participe de la comunidad, que se involucre, que compartan sus eventos también internos de las instituciones para que nosotros hagamos llegar a más personas y pues están también invitados a venir a Brasil a conocer los manglares aquí donde yo estoy. Muy bien. Trataremos de tomar tu invitación. Sí, Muchísimas con gusto. gracias. Gracias a todos. Un buen fin de semana. Adiós.